soy Vanessa Hernández y hoy te voy a enseñar cómo hacer una deliciosa malteada de chocolate para el desayuno. Sí, así como lo oyes, vamos a desayunar una exquisita malteada que te va a nutrir y te va a dar fuerza para todo el día. Como yo no quiero ensuciar toda mi licuadora para hacer eso, voy a quitar esto. Y lo voy a hacer en estos vasitos portátiles que trae la Vitamix, que son súper prácticos porque los enroscas, haces lo que vas a hacer, le quitas esto, le pones la tapa y ya. O sea, súper práctico, te lo llevas, es un desayuno to go. Entonces, en el vaso voy a colocar unos 250 mililitros o una taza de leche de almendras o coco, la de tu preferencia. Va a ser así, porque esto tiene más. Le voy a colocar unas 3 cucharadas de cacao. Cacao sin azúcar o cocoa, ¿ok? Esto es súper importante. Unas 2 a 3 cucharadas de semillas de cáñamo o ERM. También lo puedes sustituir por semillas de chía en dado caso que no encuentres. Le voy a colocar un poquito de fruto del monje, que es mi endulzante favorito, pero tú también le puedes poner stevia sin alcohol. Esto es importante si estás a dieta o siguiendo un régimen alimenticio. Si no, pues le puedes poner un poquito de miel en dado caso, agave si gustas. Le voy a poner un ingrediente secreto que jamás te vas a imaginar lo que le va a dar a esto cremosidad y va a hacer que estés full durante todo el día. Aguacate. Sí, aguacate. Vamos a poner un cuarto de aguacate. ¿Ok? Depende de tu aguacate, si es muy grande pues ya vas viendo. Pero con una rodajita, ay, este no se pega. Está como duro esto. Pero con una rodajita basta y sobra el aguacate. Él no quiere que yo lo licúe, ¿no? Pero ahí va. Ya. ¡Charán! Y también le voy a poner algo que se llama aceite MCT, que es un aceite de triglicéridos medios que lo que hace es que te da fuerza, te da energía durante todo el día y va a nutrir a tu cerebro. Entonces le voy a echar el aproximado de una cucharada de esto. Si no lo consigues, no pasa nada, puedes colocarle también aceite de coco, ¿vale? Le voy a poner de una vez, porque mi Vitamix tiene suficiente potencia como para eso, le voy a poner unos hielitos para que me quede súper espectacular esto, frío, delicioso, como una malteada bien espesa. Y voy a cerrar mi vaso bien, con fuerza. Voy a poner esto acá y lo vamos a licuar en la función de smoothie para que nos quede súper terso y suave. Listo, ya terminó. Ahora a probar, a ver qué tal. Mira qué rico, qué espesito. No hace falta ponerle helado, no hace falta nada. Esto está perfecto para desayunar, delicioso. Está espectacular. Espero te encante la receta y la hagas en casa. Ya viste que es mega fácil de hacer. Esto te sirve como desayuno o como una cena ligera. Para esta y más recetas, suscríbete a mi canal aquí arribita. Te mando un beso y nos vemos en la próxima receta de chocolate y pimienta. Bye.